A nombre del diputado Federico Dorin y de la diputada Isabel Priscila Vera Hernández, presento este punto de acuerdo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Del salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir un trabajador por una jornada laboral. En ese sentido, es importante mencionar que la finalidad del salario mínimo es que un jefe de familia pueda cubrir las necesidades básicas de una familia, como lo son la salud, la alimentación, la habitación, el vestido y la educación de sus hijos. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el salario mínimo no puede ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. Es decir, el trabajador tendrá garantizado al menos el acceso a su salario mínimo sin que éste pueda ser inferior al establecido de acuerdo a su zona geográfica. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó el aumento para el 2014 de un 3.9% al pago de los trabajadores en razón del salario mínimo. Es decir, para la zona geográfica A se estableció de 67.29 pesos y para la B de 63.77 pesos. Cabe mencionar que el Distrito Federal se encuentra ubicado en la zona A, es decir, los trabajadores tendrán acceso a 67.29 pesos como mínimo por jornada laboral, haciendo la suma de los salarios mínimos que pueden percibir los trabajadores del Distrito Federal. Una persona tendría un sueldo mensual de 2,018 pesos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 58% de la población económicamente activa gana aproximadamente entre 1 y 3 salarios mínimos al mes. De dichas cifras se desprende que serían 28.7 millones de personas con ese sueldo. El artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo contempla un catálogo de multas en caso de violación a los estándares salariales dependiendo del monto o la omisión. Sin embargo, los trabajadores, por miedo a perder su empleo, deciden no quejarse cuando perciben menos. Es decir, en algunos casos las personas reciben una cantidad inferior a la que determina la CONASAMI. México es el país en México con el salario mínimo más bajo, solo después de Haití. También es el estado con el salario mínimo más bajo en los países que forman parte de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los salarios mínimos reales no han aumentado de manera considerable en los últimos años. Esto es reflejo de una productividad estancada o inclusive nula, precisamente en los sectores de actividad económica donde laboran las personas que perciben un salario mínimo. Sin embargo, también baja la productividad debido a los pocos incentivos, entre ellos el salario precario, que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona para sostener un hogar. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó que un hogar de 4 personas requieren al menos de 2.5 salarios mínimos para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas y de 5.2 salarios mínimos para necesidades básicas como alimentación, transporte, vivienda y educación. El Distrito Federal es una de las entidades más importantes a nivel nacional, ya que en él se encuentran establecidos los 3 poderes de la Unión. La actividad financiera es mucho más grande que en otras entidades, por lo tanto, hay mayor oferta y demanda para trabajar. Es por ello que personas provenientes de diferentes estados de la República se trasladan a la capital en busca de más y mejores oportunidades laborales, sin tomar en cuenta que las personas que viven en los estados colindantes, principalmente en el Estado de México, para efectuar actividades en el DF. Tomar la decisión de aumentar el salario mínimo y por consiguiente la calidad de vida de los capitalinos no le corresponde a ningún ente del Distrito Federal, ya que es un tema exclusivamente federal. Sin embargo, y efecto de conocer lo que las personas residentes en nuestra entidad piensan en relación al aumento salarial, resulta importante realizar una consulta ciudadana y así poder dotar de información sustentada a las autoridades que después determinarán el aumento o no. El salario mínimo en el país, especialmente en la zona A, de la cual forma parte el Distrito Federal. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Diputación Permanente de esta H Asamblea Legislativa lo siguiente: punto de acuerdo, primero, por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa a que de manera conjunta convoquen a una consulta en términos de lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, a más tardar dentro de los siguientes 60 días hábiles posteriormente a la aprobación
del presente instrumento legislativo para preguntar lo siguiente. ¿Considera usted que el salario mínimo vigente en el Distrito Federal es suficiente para cubrir los gastos que se generan diariamente dentro de una familia? Segundo, se exhorta al oficial mayor de la Asamblea Legislativa, así como al oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, para que se reserve una partida presupuestal específica para llevar a cabo la consulta ciudadana mencionada en el presente punto de acuerdo y se celebre un acuerdo de colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal para que éste se encargue de la difusión y organización de esta consulta. Muchas gracias.